Buenos días, mi nombre es Luciano Román, soy periodista y tendré el gusto de actuar como coordinador y moderador de esta jornada, que seguramente será enriquecedora y que desde hace 12 años consecutivos organiza la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID. Agradezco especialmente a sus directivos esta oportunidad de aprendizaje conjunto. Hoy participaremos fundamentalmente de un espacio de diálogo que está basado en algunos ejes que vale la pena destacar. En primer lugar, la jornada tiene un título auspicioso. Quo vadis es, como ustedes saben, una expresión latina que significa hacia dónde vamos. Darle a este encuentro un sentido de interrogación, de búsqueda, de indagación, es un valor que tal vez debamos rescatar. En una Argentina donde se suele ceder a la peligrosa tentación de las verdades absolutas y donde muchos creen tener la propiedad de las certezas, parece singularmente valiosa la propuesta de un encuentro en el que intentemos entre todos la aproximación a algunas respuestas e ideas inspiradoras. Pero hay otro dato que vale la pena destacar. Quo vadis nació en el marco del conflicto de 2008 por la resolución 125, de manera que es una respuesta constructiva ante una coyuntura traumática. Nació con ese espíritu. Representa la búsqueda de una salida a través de la conversación, del encuentro y del entendimiento de los problemas y de las diferentes posiciones. En ese sentido nos ofrece, además de una oportunidad, un ejemplo. La jornada de hoy será además un espacio de encuentro entre mundos y universos diferentes, que suelen transitar por vías paralelas y que muchas veces se desconfían y se desconocen unos a otros. Hoy se encontrarán aquí el campo y la ciudad, los mundos de la producción, del trabajo y de las ideas, el de la política y el de la filosofía. Se encontrarán Buenos Aires y el interior, así como lo público y lo privado. Cada uno de esos mundos estará representado por hombres y mujeres con formaciones, experiencias, sensibilidades y trayectorias muy diferentes, pero todos con un bagaje de singular riqueza para transmitir. En definitiva, compartiremos hoy un espacio de aquellos que necesita imperiosamente la Argentina, un espacio de diálogo amplio y federal, guiado por el espíritu de la integración y la conciliación, orientado hacia la construcción de puentes, un espacio para achicar distancias, para desandar prejuicios, para escuchar y conversar en profundidad, para conocer realidades y perspectivas que a veces resultan ajenas, un espacio que apunta a fortalecer los valores del pluralismo y la sana convivencia. La de hoy es, por supuesto, una jornada que se enmarca en un contexto de enorme complejidad e incertidumbre, tanto en la Argentina como en el mundo entero. La pandemia obliga a repensar aspectos básicos de nuestra vida cotidiana, de nuestro mundo laboral, de nuestras formas de encuentro, entre muchas otras variables. Será en ese marco que hoy se hablará aquí de la situación social, de la economía, de la institucionalidad, del presente y del futuro. En ese mismo marco se presentarán casos y experiencias que seguramente tendrán para todos los valores del aprendizaje y la inspiración. En nombre de APRESID damos la bienvenida a cada uno de los participantes, con la expectativa de que todos nos vayamos hoy con alguna idea y algún aporte que nos enriquezca. A todos, muy bienvenidos. Ahora vamos a mencionar algunos aspectos instrumentales. Esta primera parte de la jornada se extenderá hasta las 12, habrá un break entre las 12 y las 14, luego seguiremos hasta las 17:15 y tras un breve receso de 15 minutos vamos a continuar hasta las 19, que es la hora de finalización de la jornada. El cierre estará a cargo del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, el doctor Matías Culfas. En cada una de las presentaciones, los participantes podrán formular preguntas o hacer comentarios, en lo posible breves, a través de una sección que podrán ver a la derecha de sus pantallas. Les sugerimos hacerlas durante el transcurso de cada uno de los paneles y al final intentaremos trasladarlas a todas, aunque dependerá de la cantidad y del tiempo que tengamos en cada caso. Por otra parte, en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, en la que cada uno podrá buscar a los oradores registrados en el Congreso, con los que podrán chatear o concertar encuentros.
Bueno, en el comienzo de este primer bloque de la mañana, vamos a comenzar con un panel que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestras instituciones. El título de este panel es El paradigma del cuidado y la nueva democracia. Y los disertantes serán, en primer lugar, Carlos March, periodista, escritor, director de inteligencia colaborativa de la Fundación Avina, autor de libros como La potencia del talento no mirado o ¿Quién es quién en la justicia? Carlos integra los directorios de 10 organizaciones sociales y podría ser definido como un líder de la acción y la cooperación cívica. Nos va a acompañar también Bernardo Toro, filósofo, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, referente en Colombia de la Fundación Avina. La Fundación Avina está dedicada a promover procesos colaborativos en América Latina para el mejoramiento del medio ambiente, la inclusión social y la institucionalidad democrática. Bernardo ha deslumbrado a audiencias latinoamericanas con su charla TED sobre el paradigma y la ética del cuidado, en contraposición con el paradigma del éxito y del poder. Bueno, si les parece, nos vamos a organizar con un tiempo repartido primero con Carlos y después con Bernardo, y vamos a reservar para el final un espacio para preguntas y comentarios de los asistentes. Así que te doy la palabra, Carlos, y bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias, Luciano. Yo quiero aclarar que estamos con un problema de conectividad con Bernardo, que está en Colombia, como saben. Así que mi presentación va a estar un poco en función de si puede entrar Bernardo o no, esperemos que sí. Y en función de ello ajustamos los tiempos de mi presentación y en todo caso el espacio de intercambio, que en definitiva es lo más rico de todos los congresos, lo hacemos un poco más amplio, más largo e intercambiamos lo que, digamos, cada uno de ustedes quiera. Entonces, la idea es que Bernardo se explaye sobre el concepto que él ha desarrollado, que tiene que ver con el paradigma del cuidado, y a mí me queda la parte que se centra más en los ejes que planteaba Luciano, que tienen que ver con la política, con lo público, y sobre todo con la institucionalidad. Y en ese sentido, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos realmente armado en este tiempo de cuarentena y pandemia con respecto a la democracia, una democracia que ya venía siendo interpelada antes de la cuarentena en muchísimos países. Para no irnos tan lejos, Chile promovió una interpelación al sistema democrático y a su modelo de desarrollo que terminó con una convocatoria a un plebiscito para reformar la constitución del país. Es decir, Chile no está reclamando una modificación a una ley, está reclamando un cambio estructural en el país. Entonces, a mí me gustaría avanzar con este concepto de la democracia bipolar para entender un poquitito cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos para darnos una mejor institucionalidad y recuperar un poco el sentido del sistema democrático con el que fue concebido. A ver si puedo pasar la... No me está pasando la filmina. A ver. Ahí va. ¿Qué es la democracia? Básicamente, la democracia es muchas cosas, pero básicamente es un sistema binario que apunta a dos cosas: a la capacidad de organizarse entre desconocidos, ¿no? Hay muchísimos sistemas dentro de la democracia, herramientas, instituciones y espacios que nos permiten organizarnos como comunidad, incluso sin conocernos. Y el otro aspecto que completa este sistema binario de la democracia es que nos permite confrontarnos y matarnos, ¿no? Es decir, la democracia es un sistema para confrontar y acceder a consensos o convergencias de manera pacífica. Esto es un sistema binario que se estructura así, básicamente, digamos, articulando la capacidad de cooperar entre desconocidos y la confrontación pacífica a través del dictado de leyes que regulan estados, derechos y obligaciones,
que garantizan la construcción de un Estado social de derecho. En definitiva, la democracia administra ese Estado social de derecho y básicamente asegura esa dignidad humana, es un proyecto colectivo para generar dignidad humana. Es decir, la democracia como un modelo ético apunta a la generación de dignidad humana. Entonces, el sistema binario nos permite organizar la conformación de una sociedad y organizarnos colectivamente. Y la democracia es un invento del hombre que a lo largo del tiempo ha recibido innovaciones, ¿no? La democracia que conocían los griegos cuando fundaron este sistema en el año 500 a.C., no es la democracia que construimos a lo largo del tiempo y que conocemos en la actualidad, ¿no? Se fue incorporando desde el derecho romano el concepto de propiedad, luego entre la Edad Media y la era industrial se consolida el concepto de propiedad privada, luego se incorpora el concepto de soberanía y dando origen al Estado-Nación. A lo largo del siglo XVI se arraiga en Europa el concepto de libertad de conciencia. Montesquieu construye la definición de división de poderes, ¿no? El sistema republicano dividido en poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Se suma también el voto secreto, el voto femenino. El primer país que instaura a nivel nacional el voto femenino es Nueva Zelanda en 1893. En 1948 surge el Tratado de Derechos Humanos, ¿no? Dentro del cual se contemplan los derechos individuales de libertad de opinión, libertad de prensa, de reunión de pensamiento, de libertades políticas. En la década del 60 se incorporan derechos de minorías y actualmente los movimientos de lucha por igualdad de género y los derechos de la mujer son los espacios de donde mayor innovación se está nutriendo la democracia. Es decir, la democracia como invento colectivo se ha enriquecido e innovando durante un proceso que nos permite llegar a la democracia que conocemos. Ahora bien, digamos, ¿qué pasa con la democracia que conocemos? ¿Por qué la están cuestionando como se la está cuestionando? Porque ese sistema binario que organizaba la participación colectiva empieza a sentirse como un sistema bipolar, ¿no? La democracia deja de ser un sistema binario, compuesto por estos dos elementos que organizan la capacidad de colaborar sin conocernos y de disputar en forma pacífica, y empieza a quedar atrapada en un modelo de bipolaridad conformado por dos estados que se disrumpen, ¿no? La bipolaridad es básicamente eso, dos estados que disrumpen el quicio. ¿Qué condiciones se tienen que dar para esta bipolaridad? ¿Por qué ancla la bipolaridad en un sistema como el democrático? Y yo encontré tres motivos que generan condiciones para la bipolaridad. Primero es la naturalización del daño. Nuestras sociedades han empezado a naturalizar el daño o porque lo generalizan, por ejemplo, diciendo, bueno, todos roban, entonces yo prefiero que me robe uno a que me robe otro. En definitiva, todos roban. Y el problema ya no pasa por la ideología, sino por la ausencia de marco de valores, ¿no? Una ideología con valores es ideología, una ideología sin valores es corrupción, no importa cuál sea la ideología. Entonces, tenemos un problema de generalización del daño, todos roban, entonces yo prefiero que me robe el que más me gusta o el que mejor narrativa pública tiene en función de lo que yo creo. Y el segundo punto que naturaliza el daño es la necesidad de pertenencia a un espacio. Como yo necesito pertenecer a un espacio, pierdo sentido crítico, dogmatizo mi participación en el espacio y entonces solo consumo la información y recorro las redes sociales o los espacios físicos que me identifican y me dan pertenencia a ese espacio. Entonces, en lugar de informarme, busco confirmarme, ¿no? Es decir, no consumo noticias ni mirada crítica porque yo necesito confirmar mi pertenencia a ese espacio. Por lo tanto, digamos, anulo todo lo que pueda poner en crisis mi participación en ese espacio y me incorporo a ese espacio desde un sentido totalmente acrítico, solo para confirmarme y consolidar mi necesidad de pertenencia. Entonces, tanto la generalización del daño como esta necesidad de pertenencia a un espacio
que crean las condiciones para la naturalización del daño. El segundo aspecto que a mí me da la sensación que genera condiciones para la bipolaridad de la democracia es la falta de condiciones para definir un problema. No tenemos consenso, ni tenemos las herramientas, ni tenemos claridad, ni liderazgo de quién es el que define el problema que hay que priorizar para después encontrar el enfoque y poder encontrar la solución. Si yo no tengo definido el problema, todas las soluciones me entran. Entonces, el segundo problema que tenemos es justamente que genera condiciones de bipolaridad, es esto, ¿no? ¿Quién define los problemas y cómo se generan a partir de la definición de este problema las soluciones? Y el tercer aspecto que se plantea aquí es la gestión de rupturas sin marco ético. Es decir, si nos enfrentamos a crisis y resolvemos las crisis desde la lógica de crisis, la tendencia es volver al estado anterior que nos brindaba seguridad o que nos daba el ámbito que conocemos. Queremos volver o a lo conocido o a lo que nos daba seguridad. ¿Por qué? Porque la crisis permite resolverse volviendo al estado inicial. En la medida que nosotros encontremos rupturas, empezamos a resolver las crisis desde la lógica de la ruptura que me impide volver al estado inicial, por eso ruptura. Lo que le tenemos que dar claramente a esa ruptura es un marco ético, porque la solución a esa ruptura o el nuevo espacio o la nueva normalidad, como se la define ahora, si no está enmarcada en una ética, volvemos a tener los mismos problemas de bipolaridad que tenemos actualmente. Entonces, ¿por qué no podemos salir de esta lógica de bipolaridad? Porque estamos resolviendo las crisis con la lógica de crisis. La crisis del 2008, la crisis financiera mundial, salvo 2 o 3 ajustes, se volvió al estadio inicial que estaba, digamos que funcionaba antes de la crisis financiera. Entonces, en la medida que no encontremos las rupturas dentro de las crisis, vamos a seguir tendiendo a volver al estado inicial de la crisis. Entonces, las 3 condiciones que generan o convierten a la democracia en bipolar tienen que ver con estas 3 condiciones: la naturalización del daño, la falta de definición del problema y no resolver las crisis desde la lógica de la ruptura. Ok, entonces, yo voy a avanzar en 2 formas de bipolaridad que tienen que ver con... yo les pido que si se incorpora Bernardo me avisen, porque esta presentación, digamos, si no se incorpora Bernardo, la extiendo en el tiempo necesario, y si se incorpora Bernardo, la acoto y seguimos. Perdón, Carlos, en principio Bernardo no podría estar conectándose, de manera que tranquilo, okay. Vos avanzá y cualquier cosa te avisamos. Dale, buenísimo. Entonces, lamentablemente, me van a tener que soportar. 2 formas de bipolaridad encontramos en el análisis de la democracia. Una es las distorsiones de la democracia bajo el paradigma del Estado social de derecho, que, como decíamos recién, es lo que orienta y estructura a la democracia. La democracia básicamente opera un Estado social de derecho que tiene que generar dignidad humana. Ese es el sentido del sistema democrático. Y encontramos 12 distorsiones en este paradigma del Estado social de derecho. Y la segunda forma que cobra la bipolaridad en la democracia es la irrupción del algoritmo. Entonces yo voy a entrar en... No voy a detallar, obviamente, las 12 distorsiones, porque es un libro, digamos, hay un libro escrito, pero sí las quiero enunciar y comentar brevemente para que podamos entender hacia dónde estamos apuntando. La primera es la distorsión del proyecto democrático. Como ustedes ven en este cuadro, digamos, hay 4 modelos de democracia conviviendo en la actualidad, ¿no? Es decir, los ejes horizontales se refieren a la institucionalidad y los ejes verticales se refieren a la sociedad civil. Entonces, cuando tenemos un Estado y una democracia con institucionalidad inclusiva, con instituciones fuertes y normas que se cumplen, y tenemos una sociedad civil empática que tiene capacidad de incidencia, se genera Estado de Derecho y la democracia se convierte en un proyecto ético. La ética aquí la entendemos como la capacidad que tiene una sociedad de construir colectivamente un proyecto ético, es decir, la dignidad humana, las condiciones de dignidad humana.
¿no? Es decir, ética es la capacidad social de administrar y generar colectivamente dignidad humana. Y eso se gesta a través del Estado social de derecho. Cuando dentro de los marcos normativos, digamos, tenemos un Estado que sigue operando con leyes y normas, pero que se encuentra frente a una sociedad civil fragmentada, se genera corporaciones, y acá no solamente me refiero a corporaciones económicas, corporación política, sindical, etcétera, corporaciones, grupos de personas dentro de la sociedad, y la democracia se termina convirtiendo en un proyecto moral, ¿no? A diferencia de la ética, que es un proyecto colectivo en busca de la dignidad humana, la moral es un proyecto de poder. Entonces, quien define las reglas de juego construye las normas morales. Por lo tanto, si tenemos una sociedad civil fragmentada, aquel grupo de personas, aquella corporación, por así decirlo, que reúne el poder suficiente para dictar ese código moral, termina definiendo esa democracia como proyecto moral que beneficia a quienes obviamente reunieron el poder para definir la regla de juego y deja por fuera al resto de la sociedad. Por eso las corporaciones generan democracias excluyentes. Por ejemplo, hasta el año 1813 era moral tener esclavos en Argentina. Cuando entramos al plano inferior, el eje de la institucionalidad, pero convertida en parainstitucionalidad, nos encontramos con que tenemos también dos proyectos de democracia vinculadas al delito. Una es una parainstitucionalidad con delito y una sociedad civil desactivada, que eso se da en marcos de corrupción y se convierte a la democracia en un proyecto de delito. Y aquí es delito, por lo general, construido desde asociaciones ilícitas que capturan al sistema democrático desde adentro, ¿no? A través de elecciones, y no hay niveles masivos de violencia. Y cuando pasamos al último proyecto de democracia, que es una parainstitucionalidad donde además de delito hay violencia y donde además de desactivar a la sociedad civil la tenemos amenazada, se genera cartelización y la democracia se convierte en un proyecto de impunidad donde se suma a esas asociaciones ilícitas que capturan al Estado por dentro con el delito organizado que lo captura por fuera y empiezan las disputas territoriales y, por ejemplo, lo que estamos viendo lamentablemente en México, donde miles y miles de personas mueren fruto de la disputa territorial de las organizaciones delictivas por ganar mercados de la ilicitud. Entonces, la primera distorsión que genera democracia bipolar son estos 4 elementos de proyectos de democracia en pugna, y el gran desafío que tenemos como sociedad civil es obviamente ampliar el cuadrante que está en verde, es decir, ampliar el Estado de Derecho para reducir el poder de las corporaciones que generan democracias excluyentes y obviamente limitar en lo máximo posible los proyectos de delito. La segunda distorsión es el Estado-Nación, ¿no? Que es un diseño basado en el poder estatal y en el concepto de lo nacional, que se encuentra superado por el poder concentrado, sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no? En términos de las principales economías del mundo, de las 100 principales economías del mundo, entre 51 y 60 de esas economías, depende del año en que se mida, ya no pertenecen a países, sino que son poder económico concentrado en corporaciones privadas. Esto no es ni bueno ni malo, pero en la medida que el Estado tiene capacidad de regular y distribuir ese poder concentrado en la faz privada, se generan condiciones para la dignidad humana. En la medida que las grandes corporaciones avasallan y pasan por arriba el Estado-Nación, que es el formato que se da a la sociedad para distribuir riqueza, entonces estamos en una distorsión que genera democracia bipolar. Por lo tanto, así como hay que trabajar sobre qué proyecto de democracia queremos, también hay que trabajar sobre qué modelo de Estado necesitamos para enfrentar desde el sentido de redistribución de riqueza y de implementación plena de los derechos cuando el Estado se ve sobrepasado o vulnerado por las grandes corporaciones. La tercera distorsión tiene que ver con este concepto de irrupción del cambio, sobre todo a través de la tecnología, que por lo general el Estado no tiene capacidad ni de anticipar ni de considerar. Por lo tanto,
la lógica exponencial que permite o que le permitiría al Estado llegar con políticas públicas de manera mucho más rápida y mucho más abarcativa, aumentando la escala, terminan chocando contra las burocracias internas de los estados, que se terminan convirtiendo en verdaderas maquinarias de impedir, o por la corrupción, o por la captura del sindicalismo corporativo. Entonces, la irrupción del cambio, en lugar de beneficiar y llegar a generar bienes públicos de calidad, termina distorsionando la operación del Estado y lo convierte en máquinas burocráticas en el mal sentido, no en el sentido que planteaba Weber, de ese equipo profesional de gente que administra la cosa pública. La cuarta distorsión tiene que ver con la distorsión de conceptos. Tenemos un gobierno sin Estado, es decir, es muy frecuente cuando nosotros nos enfrentamos, sobre todo en la dimensión municipal, que es con la que interactúa la mayoría de los ciudadanos, cuando nos enfrentamos a un reclamo ante el Estado municipal, el gobierno de turno es muy frecuente que diga, esto fue una medida del anterior gobierno, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces tenemos gobierno sin Estado, tenemos dirigentes más fuertes que las instituciones, tenemos civismo sin ciudadanos. El sistema educativo nos enseña a ser peritos mercantiles, arquitectos, odontólogos, pero no nos construye como ciudadanos, no nos enseña a ser ciudadanos. El sistema público estatal dejó de enseñar y de formar ciudadanos políticos. Tenemos democracia sin demócratas, esto que les decía recién, dirigentes más poderosos que las instituciones, y tenemos estados sin estadistas, ¿no? El horizonte de un dirigente político hoy es la próxima elección. Muy pocos construyen política pública que trascienda su mandato. No construyen Estado, construyen políticas de gobierno. Entonces, esta distorsión de los conceptos que son vitales para construir Estado y para construir democracia generan condiciones también de bipolaridad. La quinta tiene que ver con la distorsión del intelecto. Esto es un paper escrito por otro filósofo colombiano llamado Jaime Parra, que dice que la inteligencia no es un don que tengamos al nacer, sino que la inteligencia es una capacidad adquirida, y en la medida que nos rodeamos de gente con más acceso a oportunidades, tenemos más capacidad de enriquecernos de esa gente y de enriquecer la inteligencia. Lamentablemente, las democracias distorsionan el intelecto, que en lugar de promover la inteligencia altruista desde un sistema educativo inspirado en el futuro, hunde a niños y jóvenes en formaciones anacrónicas, que lo único que garantizan es que los alumnos deserten de las escuelas y la educación deserte del porvenir. No estamos construyendo a las generaciones que vienen en la medida que los desafíos del futuro, digamos, los van a enfrentar. Y los estamos construyendo los estamos formando dentro de una inteligencia guerrera. Los estamos formando desde la lógica del paradigma del éxito, que es lo que tiene muy estudiado Bernardo, como contrapunto del paradigma del cuidado, ¿no? El paradigma del éxito, de la acumulación de poder, de la acumulación de dinero y de la acumulación digamos, de ego, ¿no? Entonces, el modelo por el cual estamos formando a nuestros chicos es un modelo competitivo, es un modelo guerrero, en lugar de generar un modelo basado en la inteligencia altruista. La sexta distorsión evolutiva tiene que ver con cuál es la capacidad de las democracias. ¿Hay un techo en materia de cantidad de habitantes que puede administrar una democracia, un Estado? Yo me tomé el trabajo de cruzar 3 variables, el ranking de las mejores democracias del mundo en cuanto a calidad, elaborada por The Economist, y aquí tienen este cuadro, ¿no? Y ustedes vean que las 10 mejores democracias en cuanto a calidad democrática del mundo, salvo 2, el resto de los países tienen hasta 10 millones de habitantes. Digamos, ninguno supera los 10 millones de habitantes, es decir, el 80% de las mejores democracias del mundo son eficientes
para manejar con calidad países de hasta 10 millones de habitantes, y el índice de crecimiento poblacional es de medio a bajo. Ninguno de esos países tiene un índice de crecimiento poblacional alto, es decir, que la democracia también tiene una capacidad de absorción de nuevos pobladores al sistema. Entonces, y en nuestra región, el mejor país ubicado es Uruguay, en el puesto 15 de este ranking, que también tiene claramente 10 millones, tiene menos de 10 millones de habitantes y tiene un bajísimo índice de crecimiento poblacional. Entonces, esto nos plantea hasta dónde las democracias son capaces de generar calidad en función de la cantidad de habitantes que están bajo el sistema democrático. La séptima distorsión tiene que ver con el equilibrio que se da cuando se generan o mayorías en pugna, dos mayorías en pugna, o cuando se dispersa la capacidad de decisión en pequeños grupos. Entonces, esa capacidad diluye los mecanismos de la democracia y no nos están dando resultados para destrabar dilemas o problemas sociales, ¿no? Cuando hay un 80% de la ciudadanía que está a favor de determinada medida y el 20% en contra, por lo general se puede trabajar y se incorporan algunos aspectos de ese 20% a ese 80% y se termina encontrando una solución o se puede dictar una norma. Cuando encontramos una atomización de distintas posturas o cuando se concentran fuertemente dos posiciones, la democracia le está costando encontrar los mecanismos para destrabar y llegar a soluciones que resuelvan dilemas o problemas sociales. Tiene que ver con un problema de diseño de institucionalidad. La institucionalidad es el conjunto de normas e instituciones que nos permiten sostener en el largo plazo soluciones a los dilemas y a los problemas sociales. Esa es la institucionalidad. Cuando hablamos de países de baja institucionalidad, son países que no logran sostener en el largo plazo sus reglas de juego. La octava distorsión tiene que ver con la corrupción. Ya lo hablábamos en la primera distorsión de los modelos, cuando el Estado es penetrado por la corrupción, y en América Latina ya no hay corrupción ni corrupción estructural, hay mega corrupción, que es la combinación de estos tres factores. Yo no voy a entrar a detallar este cuadro porque es casi una charla en sí misma, lamentablemente, pero básicamente la distorsión que genera la corrupción es, digamos, uno de los factores es dificultar la generación de bienes públicos de calidad. Y de los bienes públicos de calidad depende la calidad de vida colectiva de una sociedad. Por lo tanto, el impacto es directo en cada uno de los miembros de la sociedad cuando se genera corrupción, y mucho más cuando se genera corrupción estructural, y mucho más aún cuando se genera megacorrupción. La novena distorsión que encontramos en el Estado Social de Derecho tiene que ver con enfocar la pobreza desde soluciones individuales y no plantearlas desde políticas públicas que apunten a cambiar las condiciones de inequidad estructural. Lo que genera pobreza individual es la inequidad estructural. Y encontramos 6 factores que generan inequidad estructural. La primera es los bienes públicos de baja calidad. Un bien público no es aquello que administra el Estado. Un bien público es todo bien o servicio que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Es decir, una plaza no es un bien público porque la cuide el Estado. Una plaza es un bien público porque la persona de mayores recursos de la sociedad y la de menores recursos de la sociedad recibe la misma calidad y cantidad de servicios sin importar el lugar socioeconómico que ocupe esa persona. Ese es el concepto de bien público. La educación es un bien público cuando el chico de menores recursos y el chico de mayores recursos recibe la misma calidad de educación. Entonces, construcción de bienes públicos tienen que ser de alta calidad para que justamente no haya inequidad estructural, porque el bien público, si hubiese estado Bernardo, nos hubiese explicado que en su lógica de paradigma del cuidado, el bien público es la manera de cuidar al extraño. En la medida que yo pago impuestos para que haya bienes públicos de calidad y se construya un hospital de calidad, yo estoy cuidando a quien no conozco. Yo estoy cuidando al extraño a través de mi aporte a ese hospital público en donde yo no sé quién se va a atender, ni van a ir mis amigos a atenderse. Estoy cuidando al extraño. Entonces,
Los bienes públicos de calidad es la forma que tiene la sociedad de cuidar al extraño. El segundo punto tiene que ver con la institucionalidad pública débil, recién lo decíamos, cuando se cambian las reglas de juego permanentemente, estamos perjudicando a los sectores más vulnerables, ¿no? A mí si me cambian un subsidio en la luz, dejaré de comer sushi, pero no voy a dejar de comer. Cuando se le saca un subsidio a una persona, digamos, que es determinante ese subsidio en su presupuesto, lo más probable es que deje de comer. Entonces, el cambio de reglas de juego impactan primero en el que no tiene espaldas para poder adecuarse rápidamente a ese cambio de reglas de juego. El tercer aspecto tiene que ver con el entramado social endogámico. Los sectores vulnerables tienen entramado social, pero es dentro de su propio círculo. Lo que se ha roto en las democracias latinoamericanas es esa capacidad que tenía antes el entramado social de generar la movilidad social ascendente, porque se mezclaban los distintos estratos sociales en los espacios públicos y en las instituciones públicas. Uno de los factores fundamentales de la escuela pública es que el hijo del gerente y el hijo del portero de la misma empresa van al mismo colegio. Y entonces el hijo del gerente se hace amigo del portero y generan movilidad social ascendente. Ese entramado social que se construye en las instituciones públicas, al tener instituciones públicas de baja calidad, donde quienes pueden pagar calidad van a un sistema privado, por ejemplo, de educación, rompe con esta lógica de entramado social para generar movilidad social ascendente. El cuarto eje tiene que ver con la escasa organización colectiva. En este sentido, ¿por qué es importante organizarse colectivamente? Porque es lo que determina la posibilidad de incidir en las políticas públicas, ¿no? Yo tengo capacidad a nivel individual para definir mi calidad de vida individual. Ahora, cuando quiero y necesito definir calidad de vida a nivel colectivo, necesito organización colectiva. En la medida que no nos forman y nos impiden organizarnos colectivamente, las comunidades tienen mucha menos capacidad de incidir en la generación de bienes públicos de calidad. El quinto factor tiene que ver con falta de acceso a oportunidades, básicamente a partir del deterioro de la educación. Ustedes saben que el sistema educativo es el piso de acceso a oportunidades, en la medida, porque es fundamental que todos tengan la misma educación, porque es lo que genera un piso igualitario de acceso a oportunidades. Después cada uno verá qué hace con esas oportunidades, pero ese piso de acceso a oportunidades está garantizado. Y el sexto factor tiene que ver con la informalidad de los bienes. Los sectores vulnerables no es que no tengan bienes, no los tienen formalizados, tienen una casa pero no la tienen escriturada, entonces no pueden utilizar la casa como garantía para generar un crédito para un emprendimiento. Entonces, la informalidad de los bienes también tiene que ver con la generación de inequidad estructural. Entonces, estos 6 factores que generan inequidad estructural tienen también sus causas en lo que veníamos hablando de estas distorsiones que tiene la democracia. Tenemos bienes públicos de baja calidad porque hay corrupción estructural, no hay institucionalidad porque hay discrecionalidad en los funcionarios, no hay entramado social endogámico porque hay un deterioro de los espacios que impide que haya entramado social para la movilización social ascendente, hay escasa organización colectiva porque el clientelismo rompe con la organización colectiva, hay falta de acceso a oportunidades básicamente porque la educación fomenta ignorancia, y hay informalidad de los bienes públicos porque hay un sistema burocrático absolutamente ineficiente. La décima distorsión de la participación es la participación, y tiene que ver con que la participación hasta ahora estaba canalizada a partir de partidos políticos y en actos electorales. En América Latina tenemos básicamente una democracia electoralista, en donde los gobiernos tienen una validación o una legitimidad de origen, porque son elegidos por lo general por procesos y comicios validados, no fraudulentos, pero luego abusan en cuanto a la gestión. Lo que pierden es legitimidad de gestión, y aquí empiezan a surgir desde la desmonopolización de esa participación a través de partidos políticos, y en un esquema de democracia representativa cerrado para abrir espacios de democracia participativa a través de herramientas que van más allá del voto. Y claramente el auge de las redes sociales también empieza a expandir esa agenda cívica y empieza de alguna manera a hackear esa institucionalidad que antes estaba monopolizada o capturada por las estructuras partidarias. Esto está en una tensión permanente que no está resuelta, por lo tanto es un espacio absolutamente permeable a la bipolaridad.
La anteúltima distorsión tiene que ver con la distorsión de los ejes económicos dentro del Estado, y eso tiene que ver con finanzas públicas sin finanzas. Digamos, cada vez hay menos capacidad del Estado de poder reunir recursos para definir políticas públicas en materia económica, y los estados concentran dinero pero no generan riqueza. Políticas económicas sin política, de vuelta, estados que están superados en poder por ejemplo, corporaciones privadas que limitan o condicionan o orientan y acotan la independencia del Estado para definir políticas públicas hacia el bien común. Y el tercer aspecto tiene que ver con una econometría sin economía. La econometría, saben que en términos de la modernidad está rechazando el componente que antes sí tenía, que era de las teorías económicas, ¿no? La econometría operaba en función de teorías económicas, y esas teorías económicas hoy están por fuera de la econometría, y la econometría se ha convertido en un mecanismo, digamos, para mediciones, pero sin responder a teorías económicas. Entonces, también hay una distorsión de la economía que impacta claramente en el modelo democrático y en el Estado-Nación, y la última distorsión también se liga a esto y tiene que ver con la distorsión de la estadística, ¿no? Es decir, escondemos a las personas detrás de porcentajes, y lamentablemente eso distorsiona absolutamente los impactos que puede generar un porcentaje, porque antes, hace años atrás, un porcentaje tenía una masa crítica muy limitada. Hoy un porcentaje tiene millones de personas. El 10% de los argentinos son 4,5 millones de personas. Entonces es una masa crítica que tiene presencia, que tiene derechos, y además que las malas decisiones impactan en un número significativo de personas. Entonces, tenemos un problema de esconder a las personas detrás de los porcentajes, y como ustedes saben también, hay muchísima crítica al índice que mide el desarrollo de los países, ¿no? El Producto Bruto Interno es un índice que no nace para medir el desarrollo de los países, al contrario, nace para medir las necesidades que una población tenía luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y como se empezó a aplicar masivamente, termina siendo adaptado para poder medir el desarrollo de manera homogénea entre los distintos países. Pero, como saben, el PBI deja afuera una serie de externalidades negativas. Es más, muchas veces computa como desarrollo aspectos negativos, hasta incluso ilegales, de la economía. Por lo tanto, hay un fuerte movimiento que está criticando a este índice para poder medir el desarrollo de las naciones, que impulsa construcciones de nuevos índices o combinaciones de nuevos indicadores. Por lo tanto, estas son las 12 distorsiones que nosotros encontramos a el Estado social de derecho, que de alguna manera generan condiciones para una democracia bipolar. Y el otro estado que confronta en la bipolaridad de la democracia es la irrupción del algoritmo. Y aquí el problema es el siguiente: el algoritmo no es que sea ni bueno ni malo, ni la tecnología es que sea ni buena ni mala. El problema es en qué marco ético se encuadra la tecnología, ¿no? Mucho de la tecnología actual sirve o para hacer una bomba o para generar una vacuna. Entonces, el problema no es la tecnología ni es el algoritmo. El problema es dentro de qué marco se aplica el algoritmo, o dentro de qué marco ético se aplica la tecnología. Y la sensación que daría hasta el momento esta irrupción de la tecnología es que carece de este marco ético. La democracia está atrás de la tecnología, la democracia va atrás del algoritmo. Y genera esto: el Estado social de derecho, tal cual lo planteábamos al principio, que organizaba y convertía a la democracia en un sistema organizado, se empieza a distorsionar en una bipolaridad, donde ya lo binario que organizaba empieza a disrumpirse en lo bipolaridad. Entonces, ese proyecto ético empieza a convertirse en un proyecto moral, que se impone a través de, muchas veces, algoritmos o la tecnología, que opera sobre los estímulos y sobre la autonomía, que genera una institucionalidad excluyente y que genera concentración de recursos y de poder.
¿no? Entonces, estos dos modelos están hoy en pugna dentro de este sistema democrático, y el punto que tenemos aquí, que puede verse en este gráfico, es que justamente ese sistema del actual siglo XXI se desdobla en esta peligrosa bipolaridad que suma a este proyecto ético de Estado-Nación que fuimos construyendo e innovando a lo largo de los años de manera consensuada y dentro de marcos éticos, legales, que administraban derechos y obligaciones, empieza a convivir con este proyecto de base moral, ¿no? Es decir, el que tiene el poder de manejar el algoritmo es el que maneja la regla de juego, el que opera sobre estos dos elementos, el estímulo y la autonomía, a través de un conjunto metódico de pasos. Eso es un algoritmo, básicamente, que potencian, generan u orientan estímulos e inciden sobre esa autonomía del ciudadano como individuo y como ser social, promoviendo una institucionalidad excluyente donde los recursos y el poder tienden a concentrarse en reducidos grupos de la sociedad. Ahora, hay modelos positivos y constructivos de utilización de los algoritmos y de la tecnología. El modelo de Estonia se lo pone como paradigma de justamente cómo generar un Estado y cómo meter un Estado en el celular. El Estado de Estonia, digamos, el ciudadano se vincula con el Estado de Estonia a través de su celular. La mayoría de los trámites que se hacen en Estonia se hacen a través del celular. Es decir, ahí tenemos una sociedad que ha podido enmarcar la tecnología y los algoritmos y ponerlas al servicio del bien común. Y tenemos por otro lado Cambridge Analytica, que pueden ver la película en Netflix, ¿no? Que es el caso de esta consultora que manipuló datos personales extraídos de Facebook para manipular las intenciones de votos en las elecciones de Trump y en la consulta por el Brexit. Entonces, el problema no es la tecnología, el problema de la democracia es cómo encuadra la tecnología del algoritmo en marcos de derechos. Y para finalizar, y así abrimos un poco al intercambio, frente a este panorama de democracias bipolares, sea por las disrupciones al modelo de Estado social de derecho o por la irrupción de la tecnología sin marco de valores, ¿qué condiciones necesitamos para innovar la democracia? ¿No? Arrancamos presentando algunas innovaciones de la democracia. Bueno, ¿cómo generamos las condiciones para generar innovación en esta democracia del siglo XXI? Entonces aquí hay, no sé, 6 o 7 tips que nos parecen interesantes compartir. Uno tiene que ver con la innovación para definir un nuevo significado para la democracia. Es decir, lo que sobra en el mundo son innovaciones de soluciones, ¿no? Hay miles y miles, tanto la ciencia como la tecnología plantea miles de soluciones, miles de innovaciones a soluciones. Ahora, el cambio de fondo, el cambio de paradigma, se logra cuando encontramos innovar significados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro escrito sobre esto que se llama justamente Innovación de Significado, y arranca con un ejemplo concreto, que es un termostato, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una innovación de solución para un termostato? Pasar de un termostato analógico a un termostato digital. Eso sería una innovación de solución. Ahora, ¿cuál sería una innovación de sentido en el termostato? Bueno, una innovación de sentido sería incorporarle sensores para que pueda el termostato captar la temperatura a la que yo gradúo mi casa, y entonces el termostato solo regula la temperatura, porque el sentido del termostato no es que yo domine el termostato, sino que el termostato domine la temperatura. Entonces, ese es un cambio de sentido, ¿no? Waze, que quienes manejan, supongo que lo utilizarán, de vuelta, encontró una innovación al sentido, al significado de un GPS, ¿no? Es decir, no solo tenemos un GPS que me indica de punta a punta dónde tengo que ir, sino que además Waze me indica cómo tengo que ir, por cuál camino, porque es el camino más rápido, porque no hay cortes, etc. Entonces, de vuelta, estamos innovando el significado de un elemento, y esto trasladado a la democracia, obviamente se puede implementar tranquilamente en intentar cambiar significados. Esto, por ejemplo, se ha logrado en
el concepto que tiene la ciudadanía del reciclador, de los cartoneros acá en Argentina. El cartonero, cuando empezaron a recorrer las calles, era un ser, digamos, despreciado por la sociedad. ¿Por qué? Porque se lo percibía como un lumpen. Lumpen en el sentido de su definición exacta. Lumpen quiere decir pobreza urbana. Entonces, era percibido como un lumpen, era percibido como una persona que estaba al borde del basural o empujando una carretilla revolviendo basura. El gran esfuerzo que hicieron muchas organizaciones para convertir a esa persona despreciada por la sociedad en un servidor público es un cambio de significado, ¿no? Una innovación de solución hubiese sido mejorarle la cooperativa, mejorarle el diseño del carro. Ahora, entender al reciclador como un servidor público es un cambio, una innovación de significado. El segundo componente que crea condiciones para la innovación es entender que nuestras sociedades son caórdicas. No voy a contar la historia del término, pero caórdico quiere decir caos y orden. Cómo se conjuga en una organización o en una comunidad la administración del caos y la planificación del orden. Muchísimos cambios sociales no tienen que ver con una planificación del orden, sino que tienen que ver con poder gestionar el caos. El tercer punto tiene que ver con incidir desde el poder difuso. Ninguna transformación, por más poderosa que sea esa organización que la impulse, se logra transformar la sociedad desde el poder real. Depende de la capacidad que yo tenga de construir poder difuso, va a depender mi capacidad de impacto. ¿Qué es el poder difuso? Por ejemplo, en una organización social el poder difuso es sumar voluntariado. Yo no le pago al voluntariado, yo le pago a un staff. Ahora el voluntario me incorpora poder de acción, capacidad de carga a la organización de manera totalmente voluntaria. Eso es poder difuso. Un espacio colectivo, una red, es un poder difuso. Nadie es dueño de esa red. Pero yo dentro de la red puedo hacer cosas que no puedo hacer solo. Los medios de comunicación generan poder difuso. Me instalan una causa masivamente. ¿Es el medio mío? No, no es mi medio, digamos, no es el medio de una organización. Entonces, ¿cómo yo capturo recursos que están en la sociedad, que no son míos, y los pongo en pos de una agenda colectiva? Eso es generar poder difuso y desde ahí se genera transformación. Innovación para convertir a la sociedad civil en un factor de poder. La sociedad civil me da la sensación a mí que es muy eficiente en ayudar a complementar políticas públicas e incluso a veces es eficiente en interpelar al modelo. En lo que no es eficiente es en disputar poder. No hay estrategia para la disputa de poder. En ese sentido, a mí me parece que las organizaciones de la sociedad civil tendrían que reflexionar acerca de si deberían generar una estrategia de disputa de poder o apoyar a quienes desde la sociedad civil tienen vocación de disputa de poder. Otra innovación consiste en fortalecer la gobernabilidad global y la gobernanza local. Tenemos carencia de gobernabilidad global para poder impulsar las agendas globales en los términos que se necesita. La agenda de cambio climático se discute cada año en las COP, ya van 26 COP, es decir, hace 26 años que estamos discutiendo la agenda de cambio climático y seguimos todavía definiendo cuál es la ambición que cada gobierno tiene que generar para que la agenda de cambio climático realmente se concrete en los términos que necesita y que fija la ciencia para poder resolver el tema del cambio climático. Entonces no tenemos la gobernabilidad global, pero tampoco tenemos la gobernanza local, ¿no? Gobernabilidad es la toma de decisión, gobernanza es la estructura donde yo monto en la operación de esas decisiones tomadas. Y lamentablemente los gobiernos locales, que es a donde baja en definitiva la decisión, son la parte más débil del Estado. Y esto lo estamos viendo claramente con la pandemia, ¿no? El impacto en los presupuestos que ha tenido la pandemia en los gobiernos locales ha sido terrible. Y quedan dos innovaciones, ya con esto termino. El ejercicio de derechos. Hay, digamos, necesariamente desde la sociedad civil que crear condiciones para que el ejercicio de derechos de los sectores vulnerables pueda ser ejercido, y ahí hay tres niveles de estrategia para acompañar el ejercicio de derechos. Está el derecho reclamado, es decir, cuando el derecho todavía no está visibilizado en la sociedad. El derecho reconocido, es decir, ¿qué hacemos para acompañar a aquellos actores vulnerables cuando se les reconoce un derecho? Porque se los pone a un problema, frente a un problema. Tienen reconocido el derecho, pero no lo pueden operar. Y después,
El tercer nivel es el derecho ejercido. ¿Cuál es la estrategia que tenemos para poder ayudar a los distintos sectores vulnerables a que operen derechos y en plenitud, ejerzan sus derechos en plenitud? Entonces son 3 niveles de derechos en los que operativamente hay que acompañar sobre todo a los sectores vulnerables, ¿no? Derecho reclamado, derecho reconocido y derecho ejercido. Y la última condición para innovar la democracia tiene que ver con básicamente desprogramar la obsolescencia programada, ¿no? Uno de los factores fundamentales que nos diseñan el modelo de consumo y el modelo de desarrollo tiene que ver con la obsolescencia programada de todo lo que consumimos, y esto tiene que ver también con un impacto fuertísimo en el Estado. Entonces, justamente en todo lo que estamos hablando, ¿no? Así como se está interpelando el sistema democrático, también se está interpelando el modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo basado en la obsolescencia programada, que tiene alto impacto en el sistema democrático, pero también tiene alto impacto en la agenda del cambio climático. Por lo tanto, yo voy a obviar esto porque yo creo que ya hablé demasiado. Les dejo una fórmula para poder sobrevivir a todo esto, que tiene que ver con ser pacientes. Paciencia es el arte de avanzar esperando. Método, paciencia porque, digamos, la transformación requiere procesos, no depende de un suceso. Método, porque es fundamental sostener métodos para poder profundizar lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal. Y este factor de la intuición, ¿no? Muchas veces la transformación social no viene de lo que planificamos, sino de lo que estamos intuyendo. Se puede intuir porque hay conocimiento desde donde se parte, no se sabe a dónde se llega, entonces nos tenemos que dar más espacio para la intuición. Y aquí, bueno, en cualquier duda, etcétera, estamos a disposición para poder profundizar o aclarar dudas o recibir insultos incluso, así que muchas gracias. Lamento realmente que no se haya podido sumar Bernardo, pero bueno, espero haber compartido algunos conceptos que les agreguen valor. Gracias. Carlos, te agradecemos muchísimo, la verdad que ha sido una exposición riquísima que nos ha llevado de una manera muy didáctica y muy amena, desde los romanos hasta los algoritmos y desde el surgimiento del Estado-Nación hasta los desafíos de la contemporaneidad, de manera que es realmente enriquecedor. Pero bueno, tenemos varias preguntas que seguramente van a ayudar a complementar. Lamentamos, como vos decías, que Bernardo no haya podido sumarse, son los problemas de estos formatos en los que todos estamos haciendo experiencias sobre la marcha, pero yo me permitiría sugerir y recomendar que vean a través de YouTube, buscándola por Google, la charla TED que dio hace poco en Colombia Bernardo Toro sobre el paradigma del cuidado, porque resume muy bien este concepto que vos reflejabas y que me parece que es realmente inspirador. Pero bueno, vamos a plantear varias preguntas, vamos a tratar de cumplir con todas. Una primera vinculada con esto último que vos señalabas, de las innovaciones para el ejercicio de derechos, pregunta cómo encuadran las movilizaciones ciudadanas como la que hemos visto hace pocos días, el 17 de agosto, en cuanto a plantear en la calle y de una manera espontánea determinados reclamos ciudadanos, si esta podría encuadrarse como una forma de innovación en el ejercicio del poder ciudadano. Sí, sin duda. Yo creo que recuperar el espacio público para la manifestación tiene que ver con 2 líneas de expresión de la ciudadanía. Uno es la forma, digamos, de incidir en la definición de políticas públicas necesariamente tiene que combinar la participación online con la participación offline, ¿no? Es decir, tenemos herramientas como Change que nos permiten de manera online presentar una petición y que con muy poquito tiempo y sin moverme de mi casa con una adhesión me sumo a una petición por determinado tema, pero eso no es suficiente, ¿no? Esa participación online la tengo que combinar con lo offline, con esa visibilización de los conflictos y de las agendas para ser visibilizadas claramente. La manifestación en la vía pública es uno de los formatos, pero visibilizar una agenda no necesariamente lleva a la solución. Por lo tanto,
también hay que combinar la manifestación pública con el lobby ciudadano adentro de las instituciones, porque las soluciones están adentro de las instituciones. Entonces, en la medida que yo puedo combinar lo online con lo offline, y dentro de lo offline combino vía pública con lobby cívico dentro de las instituciones, tengo mucha más capacidad de poder transformar la realidad. No sé si contesté, pero es un poco lo que se me ocurrió. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el populismo que cada vez avanza más en las democracias? Bueno, si avanzan los populismos es porque retroceden las instituciones y retrocede justamente lo que hablábamos en la primera pregunta, la participación ciudadana. Digamos, es lo que decía en la presentación. Líderes fuertes, sean populistas, sean dictadores, es un problema de desequilibrio y de bipolaridad en el sistema. Entonces, en la medida que yo refuerzo la institucionalidad y además ejerzo la democracia más allá del voto, porque hay instrumentos para poder ejercerla. Lo que pasa es que el poder político no los institucionaliza, porque el poder político tiene una concepción de la sociedad civil negativa, confrontativa, pero en realidad la sociedad civil es un gran aporte al diseño del Estado, al fortalecimiento de los derechos y sobre todo a agregarle valor a la construcción de bienes públicos. Entonces, en la medida que hay dirigentes fuertes con institucionalidades y ciudadanías débiles, claramente se generan estos excesos en las conductas que van desde el populismo a regímenes más dictatoriales. Pero a mí me parece que es un problema de debilidad de cómo nos organizamos cívicamente para poder ponerle freno y acotar en esos avances del personalismo. Y lo segundo, que me parece que por qué sucede esto, es porque en América Latina somos exitosos individualmente y fracasos colectivos. Entonces todos nos sentimos Messi. Perdón al que no le gusta el fútbol, pero el Papa y Messi son los personajes más conocidos del mundo, así que lo voy a poner a Messi de ejemplo. Messi es Messi en Barcelona. Messi en la selección argentina es un pobre jugador que se pierde en el equipo. ¿Pero por qué? Porque Barcelona juntó 10 talentos del nivel de Messi para potenciar el talento de Messi. La selección argentina juntó a 10 individuos que le agradecen a Messi que se ponga al servicio del equipo. A tal punto que hasta hace poco el referente de la selección argentina no era Messi, sino Mascherano. Mascherano es el que rompe juego. Entonces, la selección argentina es casi el reflejo del país, ¿no? Entonces, Messi no existe sin Barcelona, ¿no? Entonces, el problema no es identificar Messi, el problema es cómo construimos Barcelonas. Y la América Latina, lamentablemente, no construye Barcelonas. Y ese es un problema, porque si no, emergen los Messis, que son fruto, digamos, de la falta de entramado social y avasallan la institucionalidad. Messi, dentro del Barcelona, responde a un esquema que potencia su talento dentro de un marco y reglas de juego que son las del fútbol y la del equipo y la táctica del Barcelona en particular. Entonces, me parece que lo que falta en América Latina justamente es eso, construir Barcelona. Bueno, para la próxima charla quizás tengas que replantear este matrimonio entre Messi y el Barcelona que parece estar atravesando alguna turbulencia. Bueno, todo tiene su ciclo. Otra pregunta es, ¿podemos afirmar que si sabemos aprovechar las alertas que disparó la pandemia, podríamos ingresar a la nueva normalidad desde un mejor lugar? Bueno, creo que muchas de cómo aprovechar esas alertas tienen que ver con lo que estábamos conversando recién, digamos, ¿no? Para mí la primera es de vuelta, si no entendemos a la pandemia como una ruptura y la tomamos como crisis, no va a haber nueva normalidad, volvemos a la normalidad anterior. Yo no tengo ninguna duda de eso. Digamos, cuando se levante la cuarentena volvemos a hacer asado y nos olvidamos del comedor comunitario. Entonces, tenemos que entender a la pandemia como una ruptura, pero no es una ruptura que se genera a partir de la pandemia, es una ruptura que ya venía interpelando tanto el sistema democrático como el modelo de desarrollo. Por lo tanto, me parece que va a ser ruptura o va a ser nueva normalidad en la medida que canalicemos las rupturas dentro de un marco ético que nos permitan restablecer el sistema democrático y los modelos de desarrollo orientados a la generación de dignidad humana y no al modelo de éxito que plantea Bernardo, que es concentración y acumulación de poder, dinero y prestigio personal.
Carlos, acá otra pregunta. Dice, las nuevas generaciones se quieren ir del país. ¿Cómo se relaciona o se articula esto con el paradigma del cuidado? El problema de las nuevas generaciones que se quieren en el país es a dónde se van a ir. Porque me parece que justamente cada vez hay más una agenda transversal global que va fijando los problemas y va desparramando los problemas por todo el mundo. Entonces, cada uno con sus características, y habrá países obviamente con mayor institucionalidad y mejor calidad de vida, y otros que no, pero digamos, son muy pocos los países en donde hay un estándar de dignidad humana elevado. Entonces, a mí me parece que la nueva generación, más que irse de un lugar, porque en definitiva el lugar es único y es el planeta, debería estar, digamos, planteándose cómo transformar esta realidad que está heredando. Y los que tenemos más de 30, 35 años, empezar a ver cómo acompañamos a estas nuevas generaciones para que empiecen a tomar espacios de toma de decisiones de manera blindada, de manera cuidada, pero realmente empezando a instalarlos en los espacios de toma de decisiones para que empiecen a cambiar los paradigmas. Porque como decía antes, en esto ya no depende de que una persona de 60 años con experiencia y conocimiento genere innovación en solución. Acá depende de que generemos innovación de significado, y a mí me parece que quienes están con mayor capacidad de generar innovación en significado y en devolverle sentido a los paradigmas son los jóvenes. Entonces, yo más que pensar en jóvenes que se quieren ir de un país, digo, ¿cómo los incorporo a esta dinámica de convertirlos en protagonistas en un nivel de toma de decisiones de manera urgente? Otra pregunta es, ¿existe la democracia ideal o siempre es imperfecta la democracia? No, por suerte es imperfecta, porque es un invento del hombre y el hombre es imperfecto. Por eso fuimos viendo, como bien decías vos en la introducción de este tramo, ¿no? Es decir, pasamos de Grecia a la actualidad y siempre estuvimos viendo innovaciones a lo largo de todo el periodo. Entonces, claramente es imperfecta, por suerte es imperfecta, porque es un sistema que tiene que servirle y adaptarse a las condiciones de los siglos. Entonces, necesita ser perfectible. Creo que es una de las grandes ventajas de la democracia. Yo no creo que sea lo mejor de lo peor. Creo que es tan buena que sea tan perfectible. El problema es quién orienta esa perfección y en qué marco de valores generamos ese perfeccionamiento de la democracia. Pero por suerte es imperfecta la democracia. Las últimas dos, Carlos. ¿Cómo se analiza el índice de desarrollo humano en la Argentina? Yo creo que hay varios índices. Uno es el de desarrollo humano, otro es el índice de progreso social, por fuera del índice del PBI que estábamos criticando recién. Y a mí me parece que uno de los factores fundamentales para poder generar indicadores dentro de un índice es la formación, claramente, no solo formación laboral, sino la formación cívica. Como decía antes, la democracia genera ignorancia cívica, no nos prepara para ser ciudadanos, y básicamente la democracia es un proyecto colectivo de dignidad humana, por lo tanto tiene una base humanitaria fundamental. Entonces, en la medida que no formemos ciudadanos para este sistema democrático, ahí tenemos una gran debilidad en el índice de medición de los niveles de humanidad de nuestros países. Creo que pasa por ahí, por el sistema educativo, porque el sistema educativo es un proyecto de país, no es un servicio. Entonces, la generación del 80, de 1880, que crea la ley 1420 de educación, genera un modelo de futuro. Podemos cuestionar o no a la generación del 80, no importa eso, digamos, es una generación que pensó un sistema educativo de futuro, cómo estructura el futuro de un país. De hecho, la ley 1420 sigue vigente. La ley 1420 es la que crea la educación pública, gratuita, laica, universal. Entonces, ese pensamiento humanista, en definitiva, es lo que indica el desarrollo humano que va a tener el país. Creo que el gran desafío que tenemos hoy en Argentina en ese punto es, la ley 1420 fue la ley
en cuanto a cantidad, ¿no? Metió a todos los argentinos en el sistema educativo y creo que fue uno de los grandes factores de la construcción de clase media. La clase media argentina no necesariamente es una clase media económica, es una clase media de acceso a oportunidades a través del sistema educativo. Creo que el gran desafío que tenemos en materia de calidad de desarrollo humano es encontrar la ley 1420 de la calidad educativa. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, o uno de los grandes desafíos que tenemos. Ahora se suma una, pero bueno, tenemos unos minutos más para trasladar las preguntas. ¿Cómo concientizar o cómo actuar sobre este nuevo paradigma frente a la realidad que plantea la pandemia y el cambio climático? ¿Cómo generar conciencia ciudadana frente a estos nuevos desafíos del cambio climático y la pandemia del coronavirus? Ahí me voy a vestir de Bernardo Toro y explico muy sintéticamente el paradigma del cuidado. El paradigma del cuidado se basa en el cuidado de 5 elementos fundamentales. El cuidado de lo propio, el cuidado propio. Eso se logra a través del famoso equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Después tenemos el cuidado del cercano. Y el cuidado del cercano se logra a través de transacciones ganar-ganar. Yo, digamos, transacciono con el cercano de una manera, por lo general, donde hay un ganar-perder. Entonces, pasar a esta lógica de ganar-ganar, de generar valor colectivo a través de las transacciones. Y no solo me refiero a transacciones económicas, me refiero también a transacciones políticas, sociales, culturales, amorosas. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos en plenas transacciones. La ciudad, la comunidad, es una plataforma de transacciones. La ciudad no es el edificio ni la calle. La ciudad, la vida de la sociedad y el sentido de la sociedad lo da el nivel y la calidad de transacciones que genera la comunidad. En la medida que tenemos transacciones ganar-ganar, generamos dignidad humana. En la medida que tenemos transacciones ganar-perder, generamos democracias excluyentes. El tercer nivel que plantea Bernardo es el cuidado del lejano. Y el cuidado del lejano lo ejercemos a través de la generación de instituciones comunitarias, la biblioteca popular, el club de barrio, esos espacios donde el lejano, el vecino, el que no era el entorno directo de uno, encontraba espacios donde poder socializar, donde poder enriquecerse y donde poder actuar en comunidad. El cuarto cuidado es el cuidado del extraño, y eso creo que ya lo había planteado con el tema de los bienes públicos de calidad. Así nos cuidamos los extraños, generando bienes públicos de calidad. Por eso la corrupción es tan nefasta, porque deteriora los bienes públicos de calidad que hacen que todos nos cuidemos entre extraños. Y después está el cuidado del planeta a través de los bienes ecosistémicos. Y ahí, bueno, hay toda una agenda desarrollada en cambio climático. Como decía, hace 26 años que venimos trabajando esa agenda, el Acuerdo de París, y ahí hay todo un marco científico que ahora tiene que ser respaldado por lo político para que se alcance de acá a 10 años el 1,5% de aumento de la temperatura en el planeta. Superado el 1,5%, ponemos en riesgo al planeta. Bueno, y la última pregunta te lleva a la coyuntura más caliente. Dice, hoy se está discutiendo una reforma judicial por intereses personales frente a los problemas graves que sufre la población. ¿Qué medida de innovación se podría tomar para mejorar la representatividad y que el Poder Ejecutivo y Legislativo busquen los verdaderos intereses de la gente y que además la sociedad pueda tener un control del accionar de estos poderes? Bueno, hacemos otra charla. Empezamos. Claro. Bueno, buen día. A ver, en materia de institucionalidad, lo que no reforma deforma. Y lo que se vienen proponiendo en Argentina no son reformas, son deformaciones, porque no vienen buscando el interés común, sino que responden a intereses corporativos, de la corporación política. Y me corro de la coyuntura, porque no me interesa polemizar sobre un gobierno u otro. Voy a hablar de la clase política en general, y para muestra sobra un botón. Argentina tardó 32 años en que su dirigencia política de todos los colores partidarios dictara
la ley de acceso a la información pública, que es una ley básica de la democracia para que los ciudadanos puedan conocer lo que hace el Estado. 32 años estuvo negando la dirigencia política de todos los colores la ley de acceso a la información pública. Entonces, ahí tenemos un parámetro de lo que se genera a partir de las reformas de las reformas que se plantean. Incluso las reformas que tienen un sentido positivo, como fue la reforma al Código de Procedimientos Penal en la década del 90, impulsada por el presidente Menem, tuvo un fondo perverso. Menem no podía controlar a la justicia de primera instancia federal, que son los jueces que investigan la corrupción, como no los podía, porque no eran jueces nombrados por él, pero tampoco los podía remover. Entonces impulsó la reforma al Código de Procedimientos Penal para crear los tribunales orales. El juicio oral es una novedad en Argentina, creada por este sistema, que es virtuoso. Ahora, la perversidad de fondo era que de esta manera Menem logró ascender a todos los jueces federales de primera instancia, a los 12 jueces federales de primera instancia, que eran los que los controlaban, a estos tribunales orales, y nombró a los esperpentos de jueces que tuvimos durante la década de los 90 y que muchos de ellos llegaron y son jueces actualmente. Entonces, otra vez, un sistema de reforma virtuoso, como hay agenda oculta, termina siendo distorsionado por la mezquindad de un gobernador, de un gobierno, de un grupo, de una corporación. Entonces, a mí me parece que hay que combinar dos cosas fundamentales para que las reformas persigan el bien público y garanticen dignidad humana. Uno es encuadrarlas dentro de las instituciones y como escribió Carlos Nino, Argentina es un país al margen de la ley. Entonces, en la medida que no fortalezcamos la institucionalidad, ninguna reforma la va a fortalecer. Y lo segundo es empezar a votar con calidad digamos, creo que el problema no es un problema ideológico en Argentina, es un problema de marco de valores, como decía antes. Ideología con valores es ideología, y está perfecto que existan distintas ideologías, porque la ideología es una manera de organizar las ideas hacia el bien común. Como hay muchas maneras de organizar las ideas, hay muchas ideologías, y está bárbaro, porque si no sería aburridísimo. Ahora, el gran problema que tienen las ideologías, cuando están en marco de valores, tienden hacia el bien común. Cuando no hay marco de valores, es corrupción, ¿no? Las ideologías se terminan convirtiendo en corrupción. Entonces, un político corrupto, sea de izquierda o derecha, no es político, es un corrupto. Entonces, en la medida que Argentina, como ciudadanos, nos apartemos del marco normativo, no respetemos la institucionalidad y además votemos gente corrupta, nos guste más o menos, pero votamos corrupción, votamos individuos corruptos, es muy difícil que las reformas vayan orientadas al bien común y a la generación de dignidad humana a través del Estado de Derecho. Yo creo que ese es el gran problema que tiene Argentina. No es un problema de grieta ideológica, es un problema de brecha ética. Carlos, te agradecemos muchísimo, nos dejás pensando, nos aportás herramientas para ampliar la perspectiva sobre el debate argentino. Y yo no me arriesgaría a hacer una conclusión, pero me parece que nos dejás un mensaje, que es que cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de democracia, no hablamos de una abstracción, sino que hablamos de nosotros mismos, ¿no? Y hablamos de nuestra capacidad de transformación como ciudadanos en escala individual y en escala colectiva. Y me parece que ese es un mensaje sobre el que quizá valga la pena quedarnos reflexionando. Te agradecemos mucho. Has logrado que no lo extrañemos a Bernardo Toro, así que bueno, damos por terminada esta primera etapa, esta apertura de la jornada de APRESID. Vamos a hacer ahora un intervalo hasta las 14 y a partir de ahí empezamos ya con una maratón continuada hasta las 19. Así que muchas gracias y nos vemos a partir de las 2. Bueno, gracias Luciano por la moderación y gracias a APRESID por la invitación.